Bueno, pues muy buenas tardes y continuamos con el ciclo de los ateneístas y su ciudad. Y en este caso, pues veis la hiperactividad del Ateneo, que llevamos unos días con mucha actividad y con mucho éxito. No os voy a amenazar, porque si no huiríais, con leeros el currículum de Luis Roberto Muñoz, porque todo el mundo conocemos por Luis Muñoz, pero es Luis Roberto. La verdad es que tiene no muchos folios, sino mucho contenido. Lo que pasa, y voy a utilizar las palabras que ha empleado Enrique Gómez, el compañero de la Junta Directiva, es un hombre con talento, inteligente y que tiene mucha bonomía. Y entonces, pues esa sencillez le da como objetivos tratar de los temas ordinarios y emplea ese talento y que conoce a fondo el urbanismo, es uno de los que más conoce del urbanismo, de la ciudad de Palencia, pues para, digamos, lanzar algunas ideas, algunos proyectos y algunas iniciativas. Como no voy a hacer caso del currículum, sí que voy a decir que me une un lazo de amistad con él, que es sólida y que ha estado y sigue estando pues trabajando en temas de interés también general, como concejal y como experto en urbanismo. Pero lo que nos ocupa aquí es la presentación de un centro, de un museo y centro de arte contemporáneo en lo que eran, ni más ni menos, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Este Colegio de Huérfanos Ferroviarios, pues hubo un juicio, una serie de problemas judiciales, y al final se consiguió que la titularidad pues correspondiera o se la asignaran al Ayuntamiento de Palencia. Lo cierto es que en el octubre del 2010 llegó la sentencia del Tribunal Supremo. Voy a ir a lo preciso. Y desde entonces, ha transcurrido ya bastante tiempo, ese edificio, el conjunto de edificaciones que hay, está en un estado lamentable, de ruina, incluso sirve para pasto de algunos caballos, y no se han puesto sobre la mesa, hasta no hace mucho tiempo, ninguna iniciativa que fuera viable, más allá de la oportunista de un centro espacial que, como podréis imaginar, era una salida pues que venía bien, oportunista y conveniente, pero que no entraba en el fondo porque pocas eran las posibilidades de que saliera adelante ese tema. Lo cierto es que este Centro de Arte Contemporáneo de Palencia es una idea que ha lanzado Luis, es una idea que desde el principio ha tenido mucho respaldo, más de 120 intelectuales, artistas, etcétera, del mundo en general de la cultura la han avalado, la han apoyado, y a mí me consta porque con algunos de esas personas me han dicho algo tenemos que hacer, porque hay obras de artistas de hace 120 años que están por ahí en despachos desperdigadas, despachos de administraciones públicas o en otros lugares, y que no saben dónde colocarlas, y que es una oportunidad, y las oportunidades
pasan y si no se cogen, a lo mejor desaparecen. Dado a veces nuestro carácter, pues hay dos maneras, y ahí utilizo también lo que han dicho tanto la presidenta como el vicepresidente. Hay dos maneras de, cuando llegan estas ideas de ciudad, fuertes de ciudad, dos formas. Una de ellas, pues adelante, somos corredores de fondo y tenemos que conseguirlo. Para eso tendremos que luchar mucho, mucho. Y hay otra, que es la comodaticia, mejor no moverlo, esto tiene muchos líos, esto es una utopía, esto es una ocurrencia. Yo las dos cosas las he escuchado, porque hay que ser aquí sincero, las dos cosas las he escuchado, como en otras cosas que afectan a la ciudad. Y esta ciudad se tiene que mover. No voy a entrar en cuestiones mucho más en época ya preelectoral. Ahí los distintos partidos presentarán sus proyectos de futuro, proyectos de ciudad, Que el tema general que hay de confusión y de incertidumbre en el país no tape los proyectos y las iniciativas que debemos tener de la ciudad, del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico en esta casa se ha instalado. Y ese pensamiento crítico significa que desde el Ateneo va a estar con aquellos proyectos e iniciativas, vengan de donde vengan, que sean positivos para la ciudad. No vamos a quedar, y cuando digo la ciudad también, incluso hay iniciativas y proyectos para la provincia, que en su momento, por quien tiene que dar la información, se facilitará. Y aquí tenemos al bueno de Luis, que un buen día se decida a presentar esta iniciativa, después de trabajarla mucho, también me lo ha dicho, vivimos en el mismo edificio, o sea, porque nos encontramos y oye esto y pues me parece muy bien, lo ha trabajado, es un hombre muy perfeccionista, le gusta hacer las cosas bien, se lee todo, de cabo a rabo, se lee todo, y ha presentado esta iniciativa que es pues la salida para que con mucha ilusión y con mucho trabajo se vaya haciendo camino al andar. Entonces, lo que sí que quiero decir es que hay que tratar con respeto esta iniciativa. Hay gente que ha opinado sobre ella y no la conoce, lo cual ya me parece todavía mucho más grave. Y desde ese punto de vista, pues quiero manifestar que tenemos una oportunidad, una idea de concentrar en ese centro cultural, que sería más que un museo, toda una serie de proyectos, hacerlos realidad, y además irían dentro de lo que es el entorno del Cristo, del Otero, los cerros y demás. No se trata de algo aislado, desgajado, no, se trata precisamente de un proyecto integral, donde esta sería una de las piezas. Yo estoy muy de acuerdo con lo de los cerros y demás, pero ahí hay que actuar con un proyecto global, integral, que está formado por varias piezas. Y yo, pues la verdad que no voy a decir nada más, solo que quien siembra recoge, y aquí tenemos una posibilidad de llevar a realidad, de hacer realidad esta iniciativa. Pero lo mejor es escuchar a Luis Roberto Muñoz para que nos explique con detenimiento esta iniciativa y después, si os parece, y si así lo creo oportuno, Luis, pues que escuchar vuestras opiniones. Este es el momento de salida y la presentación oficial del proyecto, que, por cierto, lo conocen, y ya acabo. El alcalde, como es lógico, porque hay que ser institucional, y también está pendiente de que en las Cortes de Castilla y León se debata
parece que no tardando, a través de una proposición no de ley. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Heliodoro. Ya veis que es un buen amigo, ¿no? Heliodoro. Y me enorgullece tener su amistad, ¿eh? Bueno, y también muchas gracias al Ateneo. Entonces yo recojo el testigo que comenta muchas veces también mi amigo Fernando Martín Aduriz, del Ateneo, que tiene que ser una institución de revulsivo, de crítica, de pensamiento crítico de la cultura. Bien, entonces en ese sentido, y como este es el ciclo de ateneístas y su ciudad, pues no me voy a limitar solo a hablar del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, sino que voy a aprovechar para hablar de la ciudad y para ser crítico. Y para ser crítico un poco con la ciudad y qué es lo que pasa con esta ciudad desde el punto de vista un poco urbanístico, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí tenemos el término municipal, esto es un plano del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, y ahí tenéis todo el término municipal de Palencia. Quiero llamaros la atención de una cosa. Si os fijáis en todo lo que está... A ver... Aquí. Todo lo que está todo lo que está pintado de verde, esto... A ver cómo se puede... Ahí. Todo esto es el monte, son zonas verdes. ¿No os llama la atención una cosa? Es la proporción que tenemos de zona verde del término municipal. Casi me levanto, es que no me apaño. Fijaos, esto es la anécdota un poco del casco histórico, ¿no? Y por donde se ha ensanchado la ciudad, al otro lado del ferrocarril. Y esto es un poco la ciudad, pero fijaos la extensión de zona verde que tenemos. ¿De acuerdo? Es que esta imagen de lo que es esta ciudad, el término municipal de Palencia, yo creo que lo debían de tener sobre todo los dirigentes políticos. Es decir, ¿qué ciudad tienes? ¿Cuál es el término municipal? ¿Cuál es la zona urbana de Palencia? Pues resulta que se reduce esta otra zona por donde se ensancha, porque aquí ya tenemos la orilla del río Carrión, etc. Y dice, bueno, pues las limitaciones son muy importantes. Incluso lo que es zonas industriales, como hay por aquí en algunas zonas, estas de aquí, todo esto de aquí abajo, solo tenemos eso, ¿de acuerdo? Como zonas industriales, o que el Plan General llama de actividades económicas. Es decir, tenemos bastante poca capacidad de absorción de tejido industrial. Bien, es verdad que el poco que tenemos, ni siquiera el poco que tenemos se ha desarrollado. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer problema que quiero que veamos, el problema que tenemos en esta ciudad. ¿De acuerdo? Esa es la ciudad que tenemos. Hay un poco en detalle lo mismo. Bien, un poco en detalle, y bueno, y ya si aproximamos un poco el foco a lo que es el centro de la ciudad, tenemos el gran problema del ferrocarril. Simplemente viendo este plano, ya vemos que efectivamente esta herida, esta cicatriz que tiene la ciudad, cómo está claramente dividida en dos planos completamente distintos, incluso que se dan la espalda uno a otro. Es decir, se están planteando diversas propuestas de alternativas para solucionar esto. Una que se planteó hace poco, pues es llenarlo todo de pasarelas. Todo de pasarelas. Es decir, tenemos una ciudad completamente plana, llana, y la propuesta era llenarla de pasarelas. La otra solución pues es intentar hacer pasajes subterráneos, los pasadizos que hay ahora, o mejor. Yo entiendo que esas soluciones son más económicas, son factibles, son
incluso se pueden mejorar, etcétera, como han hecho en Valladolid, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que a pesar de que se hagan esos pasos subterráneos, bajo el ferrocarril, la ciudad sigue sin estar unida. Yo creo que la ciudad, por muy bonitos que les pongan, por muy luminosos que pongas esos pasos, la ciudad sigue estando una contra otra, dándose la espalda. La ciudad está dividida. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema de esta ciudad. Perdón. Sin embargo, hace unos años, en el 2011, 2010, se planteó un concurso para hacer un plan especial contemplando todo el soterramiento del ferrocarril. Hubo una propuesta que fue la que ganó, que todo lo fiaba para que eso fuera rentable a construir rascacielos. O sea, parecía Valencia como que iba a ser Nueva York, para que fuera rentable y saliera gratis, más o menos, el ferrocarril. Eso era completamente inviable, no cumplía las edificaciones que te dicen la ley de urbanismo, el propio plan general, etc. Eso era completamente inviable, eso cayó. Pero hubo otras propuestas, como esta, que fue muchísimo más realista y posibilista, sin esas grandes edificaciones, sin grandes rascacielos, etc. Es decir, yo creo que no hay que confiarlo todo a la especulación inmobiliaria. Para eso habrá que, entre todos, entre el propio Estado, las administraciones, contribuir a todo este gasto. Y parte de lo que sale efectivamente de la venta de todos esos terrenos. Bueno, yo creo, simplemente viendo este plano, este dibujo, yo creo aquí sí que se ve que está integrada, se integra ya perfectamente la ciudad. Unas vistas de esta propuesta. Bien. Bien, es decir, ahora planteamos lo siguiente, el soterramiento. Cuando llegó el ferrocarril a Palencia, eso fue una esperanza de progreso, de futuro de la ciudad, el ferrocarril. En eso estamos todos de acuerdo y fue un gran avance para la ciudad, fue potente, todas las ciudades apuntaron, porque fue la conexión con el progreso, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos otro desafío, igual que el del ferrocarril, y es que el propio ferrocarril quede soterrado. Si queda soterrado, la dinámica en que entra la ciudad de progreso es abismal. Esto sí que es entrar en el siglo XXI. Esto sí que es entrar en el siglo XXI. Entrar con propuestas de este tipo, de soterramiento, etcétera, esta o la que sea. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero llamar mucho la atención sobre la ciudad. Bien. Pasemos a hablar ahora. Bien, vale, no se superpone. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de otro. He hablado del eje del ferrocarril como potenciador, ese soterramiento de la ciudad, de que esta ciudad reviva con un planteamiento de este tipo. El otro eje o potente de esta ciudad es precisamente el símbolo que tenemos del Cristo del Otero de Palencia. El Cristo del Otero de Palencia es la imagen o el símbolo que nos distingue prácticamente de cualquier otra ciudad. Tenemos una catedral absolutamente maravillosa, de acuerdo, pero también la tiene León, la tiene Burgos, etc. Pero sí que tenemos algo, que es el Cristo del Otero, que nos distingue completamente de las otras ciudades. Es decir, aquí tenemos que, igual que hablo de la infraestructura ferroviaria, de la misma forma hay que promover una infraestructura en torno del Cristo del Otero muy potente, porque eso es lo que va a hacer original y único a esta ciudad. Y va a ser un potente foco económico también.
tenemos, bueno, este es lo que es aquí, esa mancha es lo que abarca el plan director de los cerros del Cristo del Otero. Aquí abajo, en esa otra mancha, se corresponde con el Palacio de Congresos, el futuro Palacio de Congresos. Y por último, ahí tenemos el colegio, la situación del Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Las manchas están, en realidad aquí deberían ser transparentes, pero no sé por qué no ha salido. ¿Vale? Es decir, todo esto es lo que intentamos. A ver, aquí, esto me he permitido sacar del proyecto del plan director de los cerros del Cristo del Otero, que ha redactado de forma muy brillante el compañero arquitecto Antonio Oyuela. Entonces, ahí ves como en el plan director de los cerros del Cristo del Otero contempla la Tejera, el Cerro del Otero y el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, las rutas, las conexiones, etcétera. Por ejemplo, esta es la propuesta que hay para el Palacio de Congresos de Palencia. Esto es lo que está aprobado. Bien. Y luego lo que tenemos es la propuesta del plan director de los cerros del Otero, que plantea esa serie de miradores en la parte trasera del Cristo y esta parte, un poco todo este volumen, es un poco hacer un ascensor que eleve a esta plataforma que circunda, lo que es a los pies del Cristo del Otero, para tener las vistas de Palencia. Ahí tenéis otra imagen, ahí lo veis perfectamente el volumen de las escaleras y el ascensor para subir esta plataforma que circunda a los pies del Cristo del Otero. Bien, y esta otra parte un poco que es la zona de entrada, como plantea una serie de arquitecturas escalonadas, aterrazadas, donde plantea aquí el CIPAN, es decir, el Centro de Interpretación del Paisaje y la Naturaleza. Desde aquí, incluso plantea la conexión con los antiguos depósitos, los depósitos norte, etcétera, donde se puede plantear, o plantea en el plan director, pues un parque de esculturas al aire libre, etcétera. Y lo mismo en los depósitos norte. Y luego también contempla un ascensor de cremallera para subir también hasta el Cristo del Otero. Esto sería, bueno, pues esto es una cabina, como una cabina de ascensor, pero inclinado, que recorrería 145 metros y salvaría un desnivel de 60 metros. Bien, os comento todo esto porque yo creo que si esto conseguimos que los políticos, los dirigentes apuesten por esto, que hasta ahora de verdad han apostado, pero muy tímidamente, se han perdido una oportunidad, ha habido una convocatoria para los fondos europeos y no se han presentado, inexplicablemente. Pero claro, esto es el futuro de la ciudad de Palencia. Eso es soterramiento, este entorno del Cristo del Otero, el Palacio de Congresos y, por último, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Por eso se quería un poco contextualizar todo esto. Bien. El Colegio de Huérfanos Ferroviarios fue un proyecto que redactó el arquitecto Francisco Alonso Martos. Este arquitecto proyectó algunos de los edificios de los colegios huérfanos ferroviarios en España. Todos los colegios de huérfanos ferroviarios en España se han reconvertido en centros culturales, todos, menos el de Palencia. Menos el de Palencia. Lo ha contado antes Heliodoro, como un litigio con la institución de los huérfanos ferroviarios para conseguir, porque claro, fue un suelo que el ayuntamiento cedió para que se construyera este edificio,
cuando eso se dejó de utilizar como colegio de huérfanos ferroviarios. Luego también estuvo la Universidad Laboral de Educación y Ciencias del Trabajo. Pero luego hasta eso acabó, y a partir de que eso acabó y quedó abandonado, pues el ayuntamiento reclamó ese terreno. Sí. Hubo un litigio que creo que duró casi 10 años, más o menos. Heliodoro consigue por fin ese suelo y los edificios para el ayuntamiento, después de una pelea de 10 años, pero eso fue en el 2010. En el 2011 cambia el equipo de gobierno, entra el Partido Popular y a partir de ahí se deja en el abandono absoluto. En el abandono absoluto. Es decir, ha habido el vandalismo más salvaje que os podáis imaginar. Han arrancado los radiadores de la calefacción, los elementos sanitarios, etcétera. O sea, el vandalismo más salvaje que se puede uno imaginar. Incluso ahí, yo creo que intencionadamente hacer daño al edificio. Sabemos que en la parte de la cubierta se han levantado tejas para que entre agua. En el ayuntamiento yo he sido muy pesado en todos los plenos, siempre recordando al alcalde, etcétera, para que por favor que se proteja, que ponga cámaras de vigilancia, etcétera. Por lo menos, fijaros que no he luchado ni siquiera por hacerlo del colegio, por el museo, etcétera. He peleado simplemente para que se mantenga, para que no se llegue a caer, porque sería la mayor vergüenza de esta ciudad, que esto se caiga, que no seamos capaces de reutilizarlo otra vez. Y entonces lo único que he conseguido, efectivamente, que sí, que se hayan tapado las ventanas, etcétera. Bueno, han vuelto a hacer agujeros, etcétera. Bueno, no sé, pero eso es un poco en el estado actual en el que está. Bien. Esta es una foto antigua de cómo estaba el colegio. Bien, y ahora que Heliodoro ha comentado antes un poco sí que la iniciativa por mi parte, etcétera, pero esto es una iniciativa de muchísima gente. Ahí está Luis Alonso, el poeta Julián Alonso, etcétera, y muchísima gente que han colaborado para redactar este proyecto, etcétera, etcétera. Y la ayuda es inestimable y el apoyo de ellos, a los que doy infinitas gracias. ¿Vale? Entonces, además es que es un poco hablando con artistas de Palencia, etcétera, estamos viviendo situaciones un poco dramáticas. Se nos han muerto seres muy queridos para nosotros. Se ha muerto Fernando Zamora, se ha muerto Ángel Cuesta, Félix de la Vega, hace tiempo Vicente Mateo, en fin. Y lo que vemos a la gente un poco con cierta sensibilidad con los temas del arte y de la cultura es, dice, la lástima, dice, bueno, toda esta obra, todo este trabajo, todo este legado que han hecho, que han trabajado durante muchísimos años, durante toda su vida, y que forma incluso parte de nuestra memoria. Yo es que me acuerdo de niño, de chaval, ver las exposiciones de Ángel Cuesta, las plumillas de Ángel Cuesta. Yo me acuerdo algunas plumillas de Ángel Cuesta que me encantaban, las compraba alguna lámina y la copiaba. Digo, joder, qué bien dibuja este señor y tal. O sea, fijaos hasta qué punto pertenece a mi memoria y a nuestra memoria, que hemos sido todo. Hemos visto todas las exposiciones de Ángel Cuesta, de Zamora. Y ahora todo ese legado artístico es un acervo que tenemos que querer, es nuestro patrimonio, es un patrimonio cultural, artístico de esta ciudad. Muchos de estos artistas tuvieron la posibilidad incluso de salir fuera de la ciudad de Palencia y haber tenido muchas más oportunidades fuera de Palencia que aquí dentro, pero sin embargo se quedaron aquí. Es más, e incluso algunos que estuvieron fuera, etcétera, al final de su vida han regresado aquí a Palencia. Tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo de Narciso Maisterra, como sus últimos años ha venido a Palencia y ha venido con toda su obra aquí a Palencia. Todo su patrimonio artístico le ha traído y está ahí, en Fuentes de Valdepero. Pero eso es una pelea personal que ha tenido él para que ese patrimonio esté ahí, en Fuentes de Valdepero. Pero, ¿qué pasa con el resto de patrimonio de todos los artistas de Palencia?
desde Casadola Lisal, Germán Calvo, hasta ahora. ¿Qué pasa con todo ese material? En fin, eso es un poco el por qué se ha puesto esto un poco en marcha, ¿no? Tenemos este edificio con los jardines que tenía entonces. Y bien, entonces vemos, yo como arquitecto, etcétera, digo, bueno, pues es que efectivamente el edificio, por su composición arquitectónica, todos los aularios, etcétera, que tiene, salón de actos, sala de cine, dice, bueno, es que se adecúa perfectamente, todas esas inmensas aulas que tenía, dices, puedes unir una o dos aulas para hacer salas de exposiciones dedicadas a pintores, hacer un fondo precisamente de la obra artística de estos artistas, ¿no? Hacer un fondo en un sótano, etcétera, y dedicar salas a cada uno de estos pintores, una sala para Fernando Zamora, Ángel Cuesta, etcétera. Y que haya ese fondo. Ese fondo es lo que permite además a los historiadores, a los investigadores, el poder leer la obra de estos artistas. Tú tienes que no ver solo una obra, sino ver cómo ha producido su obra, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero si tú tienes ese acervo precisamente en algún sitio guardado, debidamente custodiado y catalogado, etcétera, eso permite investigaciones sobre estos artistas, porque es cuando hay que investigarles, cuando tienes una visión de conjunto de su obra y lo relacionas con su entorno, con otros artistas, etcétera. Bueno. Ya veis un poco, estos son fotos de cómo ese aula que habéis visto antes, cómo se puede transformar. Esto es en una sala en un taller de pintura, de arte, de trabajo. También hay que contemplar el Centro Cultural de Arte Contemporáneo no solo como un museo, sino como un centro cultural. Es decir, se puede invitar a artistas de reconocido prestigio de España, del extranjero, etcétera, que vengan aquí a hacer talleres, que enseñen a alumnos, bien de la Escuela de Artes, por ejemplo, de la Escuela de Bellas Artes de aquí, de Salamanca, etcétera, promover aquí talleres, que tengan su residencia, los artistas jóvenes, porque el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, en la planta superior, estaban las residencias, las habitaciones de las huérfanas ferroviarias. Entonces, perfectamente, lo que os digo, cómo se puede perfectamente adaptar a este nuevo uso de residencia de artistas también. ¿Qué conseguimos con eso? Que estos artistas que están promoviendo estos talleres pueden producir obra que se puede quedar en los jardines del Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Se puede promover incluso una ruta artística con obras escultóricas, performances, etcétera, desde aquí, desde el Colegio de Huérfanos Ferroviarios hasta el Cristo del Otero y los depósitos esos que os he enseñado antes, que también para exposiciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede entablar convenios o relaciones por ejemplo, con la Escuela de Artes. Antiguos alumnos de la Escuela de Artes, que ya tienen su proyección, etcétera, pueden venir aquí y a esos alumnos les puede explicar cuál ha sido su proyección, cuál ha sido su recorrido vital, artístico, etcétera, enseñarles, darles esperanzas, en fin, a los jóvenes. Bien. En el colegio también se puede hacer, hay un edificio anexo que está exento, que tiene 2 plantas, que era la antigua enfermería del colegio, de 2 plantas. Bueno, pues en ese edificio también hemos contemplado hacer un centro, una biblioteca de escritores palentinos, de todos los escritores palentinos, que lo mismo, su acervo cultural, incluso acoger sus propias bibliotecas. Fue muy triste que, por ejemplo, la gran biblioteca que tenía el poeta Fernández Nieto,
se tuvo que ir a no sé dónde, pero salió de aquí, de Palencia. Entonces, esa inmensa biblioteca de escritores palentinos, o sea, se puede hacer lo mismo, investigaciones, etcétera, con la obra escrita de los escritores, poetas, ensayistas, novelistas que tenemos aquí en Palencia. También se puede promover en el Colegio Ferroviarios el archivo histórico de la ciudad de Palencia, del Ayuntamiento de Palencia. Todo el archivo del planeamiento de Palencia se puede instalar perfectamente en este edificio. Todos los planos históricos de Palencia. Fijaos lo que ha hecho Valladolid. Este es el centro del archivo histórico del Ayuntamiento de Valladolid. Es, bueno, yo creo que, sin palabras, ¿no? que se podía promover aquí. También cabe la música. Es decir, daos cuenta que en este edificio que está ahí aislado, etcétera, con su inmenso parque, se pueden promover conciertos, grupos musicales, los jóvenes, darles oportunidades de actividades. Aquí no van a molestar con la música a nadie. Fíjate, en promover conciertos, sus ensayos, ahí al aire libre en verano, etcétera, promover conciertos. Sería un lugar, yo creo, estupendo para hacer estas cosas. Este es el antiguo cine lo que era el cine del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, esta sala. No me digáis que no es una pena desaprovechar este espacio de cine. Se podía alojar aquí el Cineclub Calle Mayor, que está por ahí de prestado en determinadas salas de aquí de Palencia. Podía perfectamente alojarse aquí. Y este es el pabellón deportivo. El pabellón deportivo tiene, ya lo veis, que tiene esa estructura, esas costillas de hormigón visto, que para la época yo creo que fue muy, muy avanzado, muy, muy revolucionario. Casi se adelantaba un poco a la arquitectura brutalista del hormigón visto, con esas costillas de hormigón. Bien, pues aquí habíamos pensado que dice, bueno, lo suyo sería este edificio, le despojas esos paramentos de ladrillo que quedan, se acristala completamente y se puede hacer eso, un restaurante, pero un restaurante, por favor, con chef, que tenga su guía, a ser posible estrella Michelin o lo que sea, porque eso es otra forma de atraer turismo, de atraer gente. El Bulli tenía su restaurante en una carretera secundaria dificilísimo de encontrar, y la gente iba de todo el mundo al Bulli a comer. Dice, bueno, pues aquí lo mismo se puede hacer, un restaurante, no cualquier restaurante, sino un restaurante de primera categoría. Luego, además, es que además tenemos, está la capilla, lo mismo, otro gran espacio que con inmensas posibilidades. Y luego también, bueno, se me ha ido. Bien. Bueno, a ver, os voy a concluir. Bueno, bien, a lo que vamos es que lo que promovemos, los que apoyamos toda esta iniciativa, es que además de ser un centro de arte, sea un lugar de encuentro y ocio cultural para todos. Este museo debe estar interconectado con otros centros o focos culturales de España y de Europa, para que haya un intercambio fluido y enriquecedor de ideas, proyectos, actividades conjuntas. Una manera de rentabilizar inversiones y poner en valor a nuestros autores sería llegar a algún convenio con otras instituciones similares de fuera de la capital, para intercambiar exposiciones y producciones de unos y otros. Así, algunos autores de aquí entrarían en el circuito del arte con más facilidad.
Esta interconectividad deberá darse también con el tejido cultural de la ciudad de Palencia. Eso es, por ejemplo, las relaciones con la Fundación con la Fundación Díaz Caneja, por ejemplo, y además con la Escuela de Artes, con la Universidad Popular, etcétera, ¿no? Este edificio tiene 12.000 metros cuadrados, 11.500 tiene el edificio, más los 500 del edificio, eso que decía, unos 400 y pico metros para el edificio este que decíamos para los escritores palentinos, 400 y pico metros, es decir, al final unos 12.000 metros cuadrados. Vale. En cuanto al funcionamiento, este debería estar tutelado por un grupo de expertos en distintos hábitos y con un gestor eficaz y no con mentalidad funcionarial, que tenga suficiente margen de libertad de acción para no estar mediatizado por intereses políticos puntuales. Y por último, sería necesario promover una campaña publicitaria de lo más amplia posible, con el lema, por ejemplo, Palencia, foco de cultura, que es este centro al lado del Cristo Lotero. Se trata, en suma, de un proyecto de ciudad, dada la envergadura y su potencia cultural, que ayudará a dignificar una parte importante de la urbe palentina, como son los degradados entornos del Cristo del Otero. No debemos resignarnos a que la ciudad, turísticamente hablando, se limite al recorrido en una sola jornada de la calle Mayor. Todos hemos visto los turistas que llegan a Palencia, entran por un extremo de la calle Mayor, terminan en otro extremo de la calle Mayor y se van. Ya lo han visto. Pero tenemos que ser capaces de hacer esta gran infraestructura para que se queden ya por lo menos más de un día. Este edificio fue un centro de orfandad. Por ello habría que recuperar esta función de forma simbólica para acoger también la obra de nuestros artistas palentinos. En el diario palentino de 27 de mayo de 2020, con ocasión del 110 aniversario del nacimiento del dibujante y muralista Germán Calvo, se lanzaba una petición, la necesidad de crear un espacio permanente, y cito textualmente, es el momento de volver a insistir ante las instituciones en la conveniencia de que los artistas contemporáneos de esta tierra gocen de un espacio permanente para que su legado no caiga en el olvido. Bueno, yo esto tenía en la propuesta, tenemos ejemplos de otras ciudades, en León, el Musac, etcétera, como en todos estos centros cabe la obra, el Museo Arqueológico de Zamora, parecido al de aquí, pero es que aquí en el Museo de Zamora además acogen la obra de los artistas contemporáneos también. En Burgos, esta es una propuesta que hay de centro de museo también de arte contemporáneo en Burgos. Fijaros, el de abajo es un centro de arte contemporáneo en Sasamón, en un pueblo. Increíble, en un pueblo, un centro de arte contemporáneo en Sasamón. Han tenido más sensibilidad. En Salamanca, la antigua cárcel se ha reconvertido en centro cultural, en centro de arte. En Valladolid, el patio herreriano. En Soria, lo mismo, hay todo un legado de los artistas de Soria. En Segovia, el Museo Esteban Vicente, el Museo Esteban Vicente es un poco lo más parecido aquí a la Fundación Caneja, está un poco dedicado solo, casi en exclusiva, a la obra de Esteban Vicente, pero también promueven cantidad de exposiciones, etcétera, de los artistas de la localidad. Este es otro museo, también el Museo Rodera Robles, también en Salamanca. Y bueno, ya fuera de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de la comunidad, tenemos en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes. Os aconsejo, por favor, no solo ir al Guggenheim. El Museo de Bellas Artes de Bilbao es espectacular. La obra que tienen de artística, eso que el Museo de Bellas del Guggenheim está muy bien para la actividad un poco temporal de artistas, etcétera. Pero el legado histórico de los artistas vascos es absolutamente increíble. Tiene unas pinturas de verdad maravillosas de los pintores vascos,
Bueno, ahí los tenéis. En Santander lo mismo, aquí lo mismo, tienen en el Museo de Artes de Santander lo mismo, tiene un apartado, una serie de salas dedicadas a sus artistas cántabros. Ahí tienen las obras de estos artistas cántabros, en fin. Bueno, y con esto hemos terminado, ¿vale? Bueno, vale. Gracias. Bien. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, lo que sea, pues preguntad lo que queráis. Sí. El edificio a mí me recuerda al Hospital San Telmo. ¿Tiene algo que ver el constructor? No. Tiene un corte de diseño arquitectónico un poco parecido, efectivamente, pero no, se puso efectivamente es de esa época, se puso la primera piedra en el año 49, se inauguró en 1953, es decir, es un poco de esa época, de esa época, efectivamente. Tiene ese estilo un poco de esa arquitectura, sí. Luis, dime. Yo me planteo como un proyecto de ciudad a futuro. Lo veo difícil porque ahora mismo, cuando hemos tenido estas posibilidades de conseguir dinero para el plan director, que así ahora de pronto hemos perdido ya 9 millones de euros. 9 millones, sí. Pues yo me planteo que es importantísimo tanto este Museo de Arte Contemporáneo como el Palacio de Congresos y el Claro. Hotel. Sí. Toda esa organización. Todo eso, sí. Esa conexión a las tres partes. Eso es un proyecto de ciudad. De ciudad. En Valencia pues, tenemos la desgracia, tenemos la industria que deseamos. Y si las 4 cosas que tenemos las ven en un día, pues es un problema que tenemos que buscar fórmulas para que el visitante pueda aprovechar más tiempo en la ciudad. Ya no solo ver la calle Mayor y la catedral, es que tenemos muchísimas cosas más. Eso mismo que estoy hablando con el Cerro del Otero es importantísimo. Hay estadísticas del castillo de Ponferrada que cuando empezó tenía 10.000 visitantes y ahora tiene 100.000. Sí, eso es. El castillo de Ponferrada. Sí. Eso. El plan director se llevase a cabo, lo que pasa es que los políticos se lo tienen que creer. Sí. El problema que hay, que no se lo creen. Eso es. Entonces, no se trabaja, estamos trabajando pues, cada uno por un sitio por otro, no se unen fuerzas y estamos pues, como un pueblo sin cabeza. Sí. Eso es lo que yo pienso que deberíamos tener. Eso Sí. un proyecto, pero no sé si era posible por todos los partidos. Sí, eso es. Es unificar fuerzas para poderlo conseguir. Sí. Ya lo estamos diciendo, porque Valencia se está muriendo. Sí. Hijos, nuestros nietos tienen que emigrar, porque no tienen futuro. Pero nadie hace nada. Solo lo comentamos, pero aquí nadie hace nada. Sí. Claro. Hasta el mismo ciudadano, Sí. habla, después a la hora de hacer, no hace nada. Sí, es triste que efectivamente hay una especie de resignación, ¿no?, de la propia ciudadanía, ¿no? Pero, a ver, yo creo que, esto yo creo que es una ocasión única en esta ciudad, por ejemplo, esta actividad del Ateneo. Y hay que felicitar al Ateneo por lo que dice Fernando muchas veces. Tenemos que ser aquí. Tiene que ser el lugar crítico de las ideas, del revulsivo de las ideas, el crítico. Es decir, esto, por ejemplo, que hemos estado hablando hoy, que hemos planteado hoy, de proyectos de ciudad, sospecho, desgraciadamente, que a lo mejor no lo quiere ni siquiera hablar nadie. Ahora que entramos en campaña electoral, creo que no quieren ni plantearlo, estas cosas. Es decir, se va a hablar dice, bueno, al final,
¿Qué está planteando cada uno sobre proyectos de ciudad? Es que lo que tenemos los ciudadanos que yo ahora me permito decir esto porque estoy ya con el pie fuera. Entonces, es lo que pero como ciudadanos tenemos que preguntar ¿qué proyecto de ciudad llevas en tu programa electoral? Y no tanto que si el sanchismo, que si no sé qué, en fin, proyectos, hablemos de nuestra ciudad, por favor, hablemos de nuestra ciudad. ¿Qué proyectos de ciudad se plantean de futuro? Eso es de lo que hay que hablar. Y yo creo que a lo mejor solo vamos a hablar aquí, desgraciadamente, porque no se quiere entrar. No se quiere entrar porque dice, no, es que es mucho dinero. Dice, vamos a ver, estos son inversiones de futuro. Es el ejemplo que decías tú de Ponferrada, que empezó con entre 10.000 y 20.000 habitantes, y la inversión que hicieron para rehabilitar el castillo de Ponferrada llega a los 100 y pico mil habitantes de una tacada, con ese cambio, con esa inversión que se hizo. Fijaos el movimiento económico que ha supuesto. Es que esa es la mentalidad que nos falta, un poco más empresarial, de decir, esto es inversión de futuro, económica, no lo miremos como gasto, esto es un gasto enorme, etcétera. No, es inversión, por favor, es inversión. ¿Vale? Incluso la propia propuesta del soterramiento, que a todo el mundo le espanta, dice, wow, 400 millones, se hablaba de 300 millones. Dice, bueno, es que desde que se planteó en el 2000 el estudio informativo que se aprobó, etcétera, del 2011, esos 300 millones, ha habido progreso tecnológico también para estas obras, con lo cual es mucho más económico ahora plantearse una operación de estas. Es que la media, por ejemplo, de soterramientos, el gasto, está entre los 50 y 70 millones por kilómetro. Aquí tenemos casi 3 kilómetros. Es decir, estamos hablando ya no de 300 y pico millones, sino igual estamos hablando de 200 millones. De esos 200 millones hay parte que ya se ha construido de la zona sur, la curva esa de entrada a la ciudad, eso ya se ha cambiado. Entraba dentro del estudio informativo del soterramiento del ferrocarril, o sea, ya ahí ya se ha invertido dinero. ¿Qué pasa si además tenemos en cuenta efectivamente el tema inmobiliario de la rentabilidad económica que se va a sacar soterramiento? No para hacer rascacielos, pero no para cubrir el 100%, pero a lo mejor se sacan 80, 90 millones. Es decir, igual estamos hablando ya de 100 y pico millones. Esto es de lo que no se habla y no se trata, y simplemente se dice que fuera, que eso es utópico, que eso tal. Cuando en el ferrocarril que va el AVE, la línea hasta Santander, Torrelavega ya tiene proyectado y aprobado su soterramiento. Un soterramiento corto, pero ya está aprobado, 80 millones de euros. Y nadie le ha dicho ahí que es una utopía, ¿eh? En Torrelavega. Por favor. Y aquí decimos, es eso, la resignación. No, esto, no sé por qué siempre decimos, bueno, eso es para otras ciudades, eso es para Bilbao, eso es para Barcelona. ¿No? Ahí está Torrelavega. En fin, ahí lo dejo. Sí. Yo, Luis, me quedo con el sueño. Con el sueño. Proyecto, y que este sueño, a diferencia de lo que decía, siguiendo el pensamiento del otro Luis, también creo, hay que creérselo. Quizás falta, primero, desarrollarlo. Hecho en falta, no es tu misión, no es que me resuelvan los números, es un poco la sostenibilidad de todo esto que me parece de mucha envergadura, y saber que no es un proyecto para 3, 4, sino para 20 o 25 años, pero trabajar en esa dirección. Yo creo que lo que hace el Ateneo de revulsivo intelectual, hay que hacer un revulsivo social para que nos creamos que estamos en una ciudad amable, que tiene posibilidades, y despejar de nosotros el derrotismo que no nos lleva absolutamente a nada. Y apuntando a esta idea de que esto es un proyecto de ciudad que interesa a todos los ciudadanos, evidentemente las fuerzas políticas, quienes sean, debieran ser capaces de consensuar, escuchando un consejo de sabios, donde puedes estar tú. Podemos después discrepar en que
si el uso es este o otro, pero está claro que es un edificio que no lo tenemos que dejar caer, que hay que llenarlo de vida, y está claro que hay que eliminar esta división de ciudades que ya hace 42 años, yo recuerdo una sesión con el senador Benito y otra gente, decían, yo he vivido en el polígono muchos años, y decir, bueno, va a ser difícil que la gente vaya aquí, esto es una barrera, pero es una barrera psicológica. Psicológica. Y evidentemente esto no está reñido, para mí con la calle Mayor, con potenciar el patrimonio que también se nos ha caído, hundido. Mañana creo que, el viernes voy a una exposición que recrean 2 conventos que hubo en Palencia, uno en el Salón y otro aquí en Puentecillas, que no queda ni una sola obra, y que recomiendo a todos que vayan a ver esta exposición virtual súper potente, que quizás es originaria de alguien también de aquí de Palencia, que están construyendo. Tenemos mucha gente, palentinos, que están haciendo muchas cosas en muchas partes y nos lo tenemos que creer. Entonces, felicitarte un poco este sueño que nos has puesto, y que hay que empezar a construir, que da igual que sea después aquello parte del museo o tengamos otros espacios que a lo mejor yo podría discrepar y decir, pues yo el museo lo pondría en otra parte. Bien, da igual, que lo da, pero pongámoslo, hagámoslo, porque lo que tú reclamas es que haya un espacio para que no se pierda la memoria de estos artistas, el legado de estos hombres. Eso me parece lo interesante de tu exposición o proyecto de ciudad. Bien, vale, gracias, Fidel. A ver, yo no lo planteo o no me gustaría que quedara efectivamente como sueños, que has dicho tú, sino que esto, a nivel de dirigentes, los dirigentes políticos se lo tienen que plantear como objetivos. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero hay que planteárselo como objetivo. Dices, no, es que, fíjate, también la calle Mayor está en detrimento. Dice, es que lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema, el asunto del soterramiento, esa vuelta es dar la vuelta al calcetín completamente. Es que eso sería un revulsivo para toda la ciudad. Es que reflotaría la ciudad. La ciudad se está muriendo completamente. Está en la inanición, está de verdad en la agonía total. Dice, solo proyectos, además se ha demostrado históricamente en las ciudades, cuando ha habido una fuerte y una potente inversión pública de infraestructuras, esas ciudades son las que salen adelante, Por esas apuestas políticas, efectivamente, es muy importante esos consensos, efectivamente, de consensos de todos, para hacer esas grandes apuestas de futuro y de objetivos, porque, de verdad, es que a mí que ahora los políticos, el dirigente que se dice, bueno, pues yo voy a prometer que voy a poner un poco, voy a iluminar mejor las calles, o las voy a limpiar mejor, o el río Carrión le voy a mejorar con unos paseos peatonales, etcétera, etcétera. Los pasos de cebra, una propuesta que hay para iluminar los pasos de cebra, etcétera. Eso es de consumo interno. No, eso no es futuro. Eso no es futuro. Para los jubilados, yo voy a estar jubilado, pues muy bien, para pasear por el río Carrión, pues estupendo, pero eso no es el futuro. Eso no va a traer ni que la gente se quede en la ciudad. Solo con apuestas de este tipo que sean así de potentes. El tema del ferrocarril, imaginaos toda esta infraestructura que he planteado alrededor del Cristo del Lotero, con el Colegio de Huérfanos Ferreros. Imaginaos un poco todo eso, lo que cambia la ciudad. La potencia económica que supondría para esta ciudad. Eso sería resucitar esta ciudad. Entonces, es que tenemos que pensar, dice, vamos a ver cómo resucitamos a esta ciudad con proyectos de ciudad y con objetivos muy claros y muy potentes. Muy potentes. Gracias. Bueno, gracias. Sí, sí. Impresionante, ¿no? La propuesta, pero yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga en estas intervenciones después, ¿no? Yo creo que lo ha puesto un poco el dedo al objetivo. El problema es que en Palencia no sabemos qué queremos ser de mayores. ¿Qué quiere ser esta ciudad en el futuro? Tú has puesto el dedo en la llaga al principio cuando has puesto los detalles. ¿No? Una ciudad industrial, si tenemos suelo. No tenemos suelo industrial. Entonces, aquí la catedral, has puesto varios ejemplos así como muy deslavazados, pero que de verdad inciden en el problema real que tenemos. No hay una clara vocación sobre qué quiere ser esta ciudad de Mayor. ¿Quieres una ciudad industrial? ¿De qué? Bien. O sea, como un día cierre la falsa, Claro. vamos a ver, y un día cerrará la falsa. No nos olvidemos. Lo mismo que cerraron las fábricas de collerones para las mulas
Un día se cerrará uno de los vehículos industriales. Los joder, es que el mundo evoluciona a gran velocidad. Entonces, el problema está en lo que tú has dicho al principio, que estáis insistiendo todos. Nadie se plantea qué queremos hacer de esta ciudad. Queremos hacer esta ciudad una ciudad industrial, una ciudad que potencie la Semana Santa. ¿Qué Semana Santa? Una ciudad que potencie la catedral. ¿Qué catedral? Si tenemos otras 3 mucho más grandes alrededor. Es decir, aquí tenemos una serie de elementos con los que no podemos competir con nuestros alrededores. Entonces tenemos que definir esta ciudad como la que queremos. ¿Qué queremos hacer? Una ciudad biológicamente aceptable, una ciudad cómoda, una ciudad humanística, una ciudad en la que se puede ir a todos los sitios en bici o andando, una ciudad... Pero es que no hay debate sobre esto. No. Tú has puesto el dedo en la llaga. Y dentro de eso, lo que tú estás planteando, vamos, que han planteado otros, es decir, la remodelación de los entornos de los 2 cerros de Cristo, el parque de los... Es decir, todo esto que estás planteando tendría un encaje, pero si supiéramos a dónde queremos ir, es que no sabemos a dónde queremos ir. Aquí jamás, en los debates municipales, desde hace mucho tiempo, se ha planteado qué queremos hacer con esta puñetera ciudad. Es decir, ¿a dónde queremos llegar con ella? ¿Cómo solventamos el río Carrión? El debate sobre si se saltaba y se edificaba al otro lado o no. En el momento, en la mayoría de las ciudades del mundo, el río está en todo el centro de la ciudad y no supone una barrera, supone un elemento de conexión entre gentes. Pero como aquí se empieza una pelea, que si urbanizo, que si no urbanizo, que si construyo, el ferrocarril, está planteando. Como no tenemos un objetivo de futuro, tampoco resolvemos los problemas del presente. Es que eso es lo grave. Es decir, el objetivo de la ciudad debería de ser solventar la solución del ferrocarril, eliminar esa barrera. Eso sería un objetivo clarísimo. Pero mientras tanto, no hacemos nada para arreglar cómo está el ferrocarril en estos momentos. Es que le tenemos lleno de mierda en sus alrededores. Es decir, aquí es como el que quiere, como se quiere comprar una casa en la calle Mayor, en el mejor edificio de Palencia, mientras todos viven en una covacha en las afueras de no sé dónde. Entonces, vale, si tenemos claro a dónde queremos llegar, podemos ir haciendo cosas para que sin interrumpir ese objetivo final del que tenemos, resolvamos los problemas del día a día. Es que hoy día tenemos metros y metros de alrededor del ferrocarril, cuando Renfe solo está estudiando 2 vías, utilizando 2 vías de cientos de metros cuadrados llenos de mugre. Joder, resolvamos también eso, sabiendo dónde queremos llegar. Porque hay arreglos que se pueden hacer sin interrumpir, porque el discurso es, si empezamos a arreglar los bordes del ferrocarril, se entiende que no queremos soterrarlo, ni mucho menos, porque adecentar los bordes del ferrocarril ahora mismo implicaría que ya renunciamos al soterramiento. No, implicaría que no me lleno de mugre en estos momentos. Es que ¿cómo están los alrededores del ferrocarril? Es que eso está impidiendo que la ciudad se comunique mejor en estos momentos, aunque no se haga el soterramiento hoy, mañana o pasado. Tú has puesto el dedo en la llaga en el tema de que ya se ha abaratado la construcción, se han hecho obras, hoy día es mucho más fácil excavar, hay cantidad de tuneladores que se han terminado después de hacer obra pública, pero no hay un diseño o sea, no hay ni siquiera, no acuerdo, fíjate tú, no digo que no haya acuerdo, o sea, el objetivo sería que todos los partidos que se presentan tuvieran un acuerdo, es que ni siquiera creo que los distintos partidos que se presentan nos estén planteando un diseño de ciudad y a dónde queremos llegar cuando seamos mayores. Vale. Yo ya no lo voy a ver porque no diré antes, ¿no? Pero ¿dónde queremos tenerlo dentro de 30 o 40? Bueno, a ver. Va, bien. Vale, gracias. Bueno, mira, no estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas. A ver, el diseño de la ciudad está, le tenemos desde el 2008 en el plan general. Ahí hay una voluntad. Ese es un diseño también político. Y político, eso es político, ¿eh? No nos olvidemos de eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, oye, hubo políticos que no lo votaron, ¿de acuerdo? O sea que las cosas como son. O sea que sí que hay un diseño y se apostó en ese momento por ese diseño de la ciudad. Vino la crisis, efectivamente, a partir del 2008, vino la crisis del 2008, todos esos suelos urbanizables, etcétera, todo eso se ha caído, etcétera, etcétera. Bien. El asunto es un debate, claro, lo que dices de la saltarse al otro lado de la orilla del río, etcétera. Dice, bueno, es una zona, ya lo veis, la escala que tiene. Espera, no, pero espera, es que sí, dices como que el río está en el centro y hay edificaciones a ambos lados, pues está en todo el centro y no pasa nada. Y no pasa nada, no. Yo creo que eso es como algo significativo
y de esta ciudad que yo creo que hay que ponerlo, que está bien. Toda esa inmensa zona verde que tenemos de parques, del monte, etcétera, etcétera, que está infravalorado, infraexplotado, de acuerdo. Pero eso es otra potencialidad de esta ciudad que también la tenemos abandonada. Pero lo que no estoy muy de acuerdo es no, vamos a llenarlo de edificaciones igual que al otro lado, ¿por qué no? Al contrario, no, como, te he entendido eso porque decías que tenía que estar en el centro de la ciudad. Dice, bueno, pues no. Sí, sí le hay, perdona. Bueno. A ver, espera. La industrialización de esta ciudad. ¿De verdad crees que el futuro de Palencia está en industrializar la ciudad? No, a ver. ¿Lo cree por lo más lejano? A ver. La ciudad de Palencia. Ojo, no digo el eje Valladolid, Bagdad, Sí. ¿Queremos tener industrias a Palencia? ¿Dónde? Bueno, me dejas, que te contesto. Sí, yo os he dicho, he planteado ese problema de los suelos industriales que tenemos y el margen tan estrecho que tenemos. Pero eso, precisamente, ahí lo he dejado, precisamente, ¿qué es lo que hay que plantear? De debate, es crear una mancomunidad de municipios. A mí me da igual que la fase esté en Villamuriel, o que esté en Magaz, o que una industria se instale en Fuentes de Valdepero. Me da absolutamente igual. O sea, o nos tiene que dar igual, porque una mancomunidad de municipios donde tú creas ese suelo industrial, que sí que hay sitio, ahí sí que hay, eso es lo que hay que plantear de cara al futuro. Esto es otro debate que se debería plantear por los diferentes partidos y dirigentes que se plantean. Dice, ¿cómo planteáis esta solución del suelo industrial de la ciudad de Palencia? O sea, posibilidades hay, pero hay que plantear otras cosas, ¿de acuerdo? Eso. Luego, por ejemplo, en el tema del soterramiento, ¿cuál es el problema del soterramiento? Es que hay muy poca información, porque con Heliodoro se consiguió un estudio informativo que se tardó 10 años en poder sacar adelante ese estudio informativo. Ese estudio informativo del soterramiento del ferrocarril es vigente, es largo, es vigente, es vigente. Es más, en el 2018, en un pleno municipal, en una moción de todos los partidos, ahí estuvimos todos de acuerdo, apostamos todos efectivamente, por el soterramiento, todos. Entonces, en el 2018, a raíz de eso, salió porque había una serie, era ya cuando se planteaba la línea del ferrocarril de Palencia-Santander, ahí ya estaba que se iba a plantear los estudios informativos, etcétera. Y ahí no se contemplaba ya en el estudio informativo de la línea Palencia-Santander, fijaos, no contemplaba el solape con el soterramiento de la ciudad de Palencia. Es decir, tenemos la línea Palencia-Santander y sin embargo hay un estudio informativo, que el de Palencia, que contempla el soterramiento, y sin embargo ahí ya se olvidaban de ello. Por eso, en ese pleno municipal, por eso planteamos, no, tenéis que contemplar el soterramiento. Y a raíz de eso, que Adif estaba ya, había puesto la directa para olvidarse del soterramiento de Palencia, y ya se lo había vendido al amigo Revilla de Santander, de Cantabria, no hay problema. La línea de ferrocarril Palencia, y planteamos eso. Y a raíz de eso salió 2 boletines oficiales en que reconocía el Ministerio, claro, porque es ley el estudio informativo del soterramiento, es ley. Y entonces reconocieron que no se cumplía la ley. Y entonces en el 2018 también salió, publicado en el boletín oficial, que ese estudio informativo de la línea Palencia-Alar, etcétera, tiene que contemplar que el solape y que no haya contradicciones con el estudio informativo del soterramiento de Palencia. Eso se consiguió en el 2018, ¿de acuerdo? Y entonces, hace pocos días, hace un par de semanas,
como salieron las noticias, que ya se había adjudicado la obra de un tramo que es Palencia Norte. Y entonces, en ese boletín oficial decía que cuando se contemplara los estudios informativos, cuando llegara a la ciudad de Palencia, que se debería de consultar con el Ayuntamiento de Palencia y enseñar las propuestas a una escala adecuada. Bueno, y entonces yo pregunté en el Ayuntamiento, oye, ese proyecto de Palencia Norte, ¿nos lo han pasado? No, no lo han pasado. Digo, pues por favor, pedid ese proyecto para... Oye, somos nosotros los que tenemos que decidir si eso... Y qué casualidad, sale, lo habéis visto estos días, un protocolo para afirmar que se desiste del soterramiento. Saca Adif de la manga, se saca un protocolo inmediatamente porque sabe que tenemos la razón, que legalmente es lo que tenemos y nos tenemos que agarrar a la legalidad. Y entonces saca Adif inmediatamente un protocolo para que lo firme el alcalde, y ya estaba dispuesto el alcalde a firmarlo, por cierto. Menos mal que la Junta de Castilla y León ha salido y diciendo que no era el momento ahora de firmar una cosa de esa envergadura para la ciudad, claro. Vale. Bueno, perdona si me enrollo demasiado. Voy a intervenir brevemente, vas a plantear muchas cosas. Yo creo que desde la universidad sí digo una cosa, estamos intentando crear una cátedra de estudios generales de sostenibilidad que tenga por estudio básico las ciudades intermedias. Y tenemos un grupo de especialistas mundiales que han hecho un análisis de la ciudad de todos los puntos de vista. Yo creo que es una pena que tú hayas salido del ámbito de la política porque eres un gran urbanista. Entonces, gracias. El urbanístico me parece clave la ciudad, pero no es el único. Entonces, el líder de ese grupo de estudiosos internacionales, que ha visitado muchas veces Palencia, vive en Santa Cruz de la Sierra, donde está el padre Nicolás Castellanos, y desarrollan un territorio muy grande de misiones, de las misiones jesuíticas, y bueno, lo digo como anécdota, ¿no? Ya, él conocía aquello, pero no conocía lo suficiente, un día yendo por la selva, pues descubrió un valle lleno de orquídeas, ¿no? Es un tipo de orquídeas que florecen solamente un par de días. Y lo digo esto porque a lo mejor el ejemplo es muy representativo, ¿no? Y a raíz de esas orquídeas, pues crearon una feria de orquídeas y bueno, un desarrollo en torno a las orquídeas. Y siempre dice él que cualquier ciudad, y se refiere a Palencia muchas veces con este tema, tiene una orquídea. Exactamente. El problema es que nosotros no hemos encontrado orquídeas. Pero bueno, por lo menos hay una idea, junto con el Ateneo y otras entidades, de que ejes de pensamiento crítico puedan ordenar por dónde puede ir la ciudad, ¿no? La ciudad tiene desarrollo. Yo no soy... se ha instalado, sobre todo en los jóvenes, esto es muy grave, la idea de que quedarse en la ciudad es un fracaso, ¿no? Es un referente simbólico tan pesimista y tan negro que puede vaciar la ciudad. Este es el gran problema. El gran problema de Palencia hoy en día no es el soterramiento, no es el colegio de huérfanos, que yo he dado clase y estoy súper enamorado de las imágenes que has puesto. Son problemas, pero no son los grandes problemas de la ciudad, sino que el gran problema de la ciudad es el abandono masivo de jóvenes en edad de 17 y 18 años que no retornan normalmente a la ciudad. Este es el problema. Sí. ¿Cómo evitar eso? ¿Qué modelo de ciudad o de desarrollo tal? Bueno, aparte del urbanístico, que entiendo que también es muy importante, pues hay modelos, ¿no? Aquí hay un conjunto sociosanitario muy importante. El número de puestos de trabajo en los sociosanitarios uno se da cuenta que es más importante que Renault y que además no es susceptible de deslocalización. Tenemos, y no lo conocemos, un conjunto de empresas tecnológicas muy desarrolladas en la ciudad. Posiblemente el futuro de la ciudad tenga que ir unido de esas empresas tecnológicas. A ver. Que la ciudad puede también ser una smart city, una ciudad inteligente. Yo creo que hay que ir también por la idea del desarrollo tecnológico, porque eso puede devolver a la ciudad los jóvenes que han salido desgraciadamente de ella. Y este es el gran drama de la ciudad,
es sangre de los jóvenes. El 60%, esto es un dato oficial, de los jóvenes se nos van fuera de la región a estudiar. Esto es patético, porque además está avalado y afianzado por los padres. Consideran que quedarse aquí un joven es la mayor tragedia de ese joven, ¿no? Sí. Cambiar ese referente simbólico que está instaurado en la juventud es el gran debate del futuro. Sí. Un segundito, perdona. Estoy más o menos de acuerdo con unas cosas, pero, a ver, por favor, no os quedéis, yo creo que estáis quedando con que esto es un tema casi de diseño, de que quede más bonito con el ferrocarril soterrado. No, por favor, es que esto supone, imaginaos esa vía, las empresas tecnológicas que ya no hay que hacer efectivamente a lo mejor grandes polígonos industriales, pero sí que puedes tener una serie de empresas tecnológicas avanzadas que pueden estar perfectamente en esa gran avenida y fijaos lo que supone la conexión con Madrid y con el resto de España, la potencia que supondría para Palencia esto. O sea, no es un tema de decir, es que queda más bonito soterrado. No. Es que la potencia económica que supone el soterramiento es tremenda. Es tremenda. Es como cuando aquí llegó el ferrocarril a Palencia. Pues aquí pasa lo mismo. Si conseguimos un soterramiento, el cambio es radical. Radical. ¿De acuerdo? Daniel, me parece que decías tú. Al hilo de lo que decía este señor, yo no estoy de acuerdo que los jóvenes se vayan de Palencia así porque sí. Se van de Palencia pero no tienen oportunidad. Es decir, hay falta de fuerzas de trabajo más cualificados y tal. El primer plano que puso Luis es muy esclarecedor, con el que nos ha dado la inauguración, que es el término municipal de Palencia. Ese plano, estoy seguro que el 80% de los políticos de Palencia no lo tienen. Yo sí, ¿Por qué? Pues porque Palencia, el término municipal tiene unas características muy peculiares. Tiene un río, tiene el 70 o el 80% es rústico, una buena parte rústico protegido, y eso no hay que desperdiciarlo, y todo lo contrario, lo que hay es que potenciarlo. Esa es otra riqueza que no hemos dado porque no da tiempo a dar todas las que tenemos. Pero la escala de ese plano era muy buena, pero no, además del término municipal, le tenías que haber girado un poquito el foco hacia Villamuriel, Venta de Baños, Fuentes de Valdepero, Magaz, y no quiero decir Rijota, que también cabe. Es decir, tenemos un entorno privilegiado. No hay que ser, evidentemente somos de Palencia, capital, estamos aquí, pero no hay que ser tan miope como para pensar que Palencia tiene un alfoz muy potenciado. ¿Qué pasa? Como muy bien ha dicho Luis, no tenemos posibilidades de suelo industrial de calidad. Y tiene razón. Cuando alguien dijo en Palencia, llamamos a los de Tesla que vengan. ¿Dónde? Aquí lo dijeron, una moción que salió por unanimidad en el Ayuntamiento de Palencia no hace mucho tiempo. ¿Dónde? En ningún sitio, porque no cabe. Pero tenemos una cantidad de posibilidades en Villamuriel, en Venta de Baños, en Fuentes de Valdepero, de tener suelo industrial de una calidad excepcional, porque es suelo llano, que no cuesta, digamos, a urbanizar, con unos corredores tremendos, con autovías. Ojo, otra de las potencialidades que tendría el soterramiento, y ahora que se habla mucho, que ya estamos hablando, que es al final lo va a decidir Europa, pero nosotros ya, así, a grandes rasgos, vamos a apuntarnos todas las... la Junta ha dicho que todas las ciudades de Castilla y León van a pertenecer al eje atlántico. Mentira, porque todas no pueden ser. Valencia tiene muchísimas posibilidades. Y Venta de Baños concretamente tiene una posibilidad extraordinaria. Eso fomentaría un paquete de suelo industrial, porque ahí hay logística, hay muchas posibilidades. ¿Qué pasa?
que todas esas cosas no interesan en la política, porque nos vamos a ver si hay un bache, si hay un no sé qué. Esto no lo saco porque no vaya a ser que Adif diga que no. Adif va a decir, no va a decir que no nunca. Adif lo que va a apostar es porque Palencia no diga nada, porque hay otras ciudades, como, vamos a ver, en Murcia se hizo el soterramiento porque los ciudadanos lo demandaron con uñas, dientes y castañas que les dio la policía. En Murcia está hecho el soterramiento. En Valencia no se hará nunca. Bueno, sí, se hará, al final se hará, pero hay una gran diferencia en que el soterramiento se haga en el 2025 a que se haga en el 2085. Esos 60 años van a ser de retraso de Palencia. Palencia se lleva retrasando mucho tiempo. Lo que hablaban era una ciudad industrial, evidentemente. No se sustituyó la industria que tenía Palencia, que tenía Hornada. Palencia, ya remontándonos más, era una ciudad cultural de primera línea, pero no se sustituyó la pérdida de la universidad, no se sustituyó por otra cosa. Ahora, en la escala que ha hecho Luis, que ha trabajado Luis, la primera solo tenía que haber girado un poquito el guiso. ¿Qué pasa? Tenemos que saltar el río Sellón, una aberración desde el punto de vista urbanístico. No, tenemos que ponernos de acuerdo con otros términos municipales y hacer oferta de calidad de suelos industriales. Ojo, a la demanda, no es esto de coger y hacer grandes polígonos industriales para que se queden ahí vacíos, como hizo la Junta en Magaz, que hizo por lo menos pensaba hacer un polígono industrial, que al final luego hay otra cosa. Ojo con esos polígonos industriales, porque si van a ser puertos secos, no crean nada, ningún puesto de trabajo. Tenemos el ejemplo de la que habrá que hacer alguna cosa así, pero cuando lo requiera la situación. Entonces, yo lo que creo es que de esto que estamos hablando aquí, no se va a hablar de la campaña electoral. Y esto realmente es lo que creo que le interesa a la gente, es el futuro de Palencia. Y claro, que cuesta dinero, todo cuesta dinero en la vida. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Para ir acabando, Fernando. Sí, ha pedido. Sí, me gustaría Ha pedido Fernando la última la palabra. si me dejáis, Sí. por volver un poco al principio y por volver a la casilla de salida, porque creo que el acto que hemos estado teniendo hoy es realmente histórico. Seguramente si debatimos sobre muchas más cosas nos dan las 2 de la madrugada y seguimos debatiendo, y si hablamos de cuál es el siguiente paso, seguro que nosotros somos muy torpes, habrá que dejárselo a la gente más fina y tenga más cabeza. Lo que dice Luis Alonso me ha encantado. Él ha dicho una cosa, lo que ha dicho la gente me ha gustado todo, y lo que has hablado tú te felicito, pero lo que dice Luis Alonso es lo interesantísimo. Él dice, de hecho ha dicho una cosa, esto del Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Palencia, ha dicho, es muy difícil. Me parece que es fabuloso, porque no ha dicho es imposible. Sí. Y entonces yo creo que tendríamos, de verdad, todos nosotros, porque esto es un momento donde nace, como nacen los ríos, en algún momento tienen que empezar a caer. Lo hemos dicho, la presidenta del Ateneo lo ha dicho hoy en la cadena SER, alguien tenía que levantar la bandera. Y como las primeras batallas las gana el lenguaje, yo creo que ya hemos ganado una batalla. Hoy ha nacido el Centro y Museo de Arte Contemporáneo de Palencia. Y creo que deberíamos de agradecerlo aquí. Y encargarte que sigas adelante con la bandera. Una vez que has dado el paso, ahora ya no puedes retroceder. Estamos todos detrás de ti, buscarás entre los que estamos aquí, los más listos para unas cosas. Hay políticos como la Unilla, que es un fiera de la política, que podrá decir, no hagáis esto, que es mejor esto otro, nos dice muchas veces. Y está Leodoro Gallego, que también tiene su ojo, está Luis Alonso, que es el escultor, que es el
tío, que entre todos podemos... Entre tendrás todos. que coger un poco del... Y yo creo que los que no han firmado, esto nació, los que no lo sabéis, hace más de un año nos pasaste a firmar. Sí. Yo no recuerdo la fecha, pero yo me acuerdo que yo se lo pedí también a la Fundación. Sí. La Fundación te va a dar todo tipo de facilidades, toda la obra que tiene, todo el buen archivo de los artistas palentinos, etc. Me acuerdo que Peridis también te dijo, Sí, te va a ayudar en todos sus Tam- contactos. también ha firmado Peridis. Y también ha firmado, y no sé cuántos hemos firmado, pero Muchos. quizás todos los que No, habéis firmado sea el momento de... Sí. Fíjate que yo al principio esperaba que no hubiera más de 30 o 40, y somos más de 140 y no sé cuántos. Sí, y eso me da pie... Y sin divulgarlo por redes ni nada, ¿eh? Iba a decir que algunas de las intervenciones han sido tipo, habrá que consultarle a papá. Yo creo que ahora la administración, la burocracia, que es todo un mundo, como el alcalde nos lo ha contado, vamos a tener un palacio de exposiciones en Palencia dentro de no sé cuánto tiempo, Sí. 2 años, a lo Sí, mejor, sí. no sé, o 3, ¿no? Sí, pero se va a hacer, Pero se va a hacer. ha sido llamadas tras llamadas durante 3 años, se ha conseguido, se ha rectificado y ya se ha firmado. Y ya va a haber un palacio de exposiciones. Esto para que nadie se ponga de autopista, porque es muy sencillo Claro. decir que todo va mal, ¿no? Que Eliodoro hemos hablado de esto muchas veces, de que esta ciudad se muere, hay una manía con ese parece el chiste, que se muere, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, y hoy no estamos hablando de muerte, sino estamos hablando de vida, y de verdad yo quisiera De futuro, de futuro. Te van a dar un premio ahora, un regalo, pero tenemos que dar un aplauso porque esto es maravilloso que tú hayas ganado. Bueno, gracias. Bueno, pues para acabar el acto, por no prolongarlo más, porque ya llevamos cierto tiempo, además de manera flexible, está previsto también un debate en la sede del Ateneo, ya de los representantes políticos, y aquí sí que se podrá, de los candidatos, podrá hablar de temas concretos y tendrán que responder a preguntas específicas y va a ser abierto. Hoy se ha sembrado una semilla. No cabe la resignación, hay que seguir luchando, porque yo he visto cosas que parecían imposibles y han sido una realidad. Y acabará con el tiempo. Lo que es evidente es que ese centro, la residencia de huérfanos ferroviarias, pues no puede continuar en este estado, en esa situación, porque es una calamidad para la propia ciudad. Y después estoy muy de acuerdo con alguna de las intervenciones, y lo digo en 20 segundos, que tener que pensar en grande, no solo, y yo lo he dicho siempre, no solo en la ciudad, sino en la ciudad y en la provincia. Porque si vamos cada uno con nuestro huertecillo, no llegaremos a ninguna parte. Yo soy optimista, en contra de lo que se ha dicho sobre el futuro. Si todos actuamos y pensamos en grande y llegamos a acuerdos y proyectos de ciudad. Hoy el proyecto de ciudad hay que construirle, no existe, y para eso tenemos que sumar todos. Pero nada más, este detalle del Ateneo para Luis, que se lo merece.